Bendiga, iglesia, Dios bendiga. Amén, amén. Yo creía que hoy la casa de Dios iba a estar abarrotada de gente, ¿verdad? Para celebrar que ya tenemos luz. Gloria a Dios por aquellos que no pudieron venir el martes, pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Amén. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres o más en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Así que damos gloria a Dios. Pueden sentarse, iglesia. Gracias te damos, Señor. Quiero en esta noche volver a hacer referencia a una escritura que había citado hace unas semanas atrás. Y es la escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Puede acompañarme allí, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Gloria a Dios. Y quiero que busquemos ahí el versículo 8. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 18 del Evangelio de Lucas, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Señor mismo está hablando y enseñando y le dice a aquellos que lo estaban escuchando, cuando venga el tiempo del fin, alabado sea Dios, y venga el Hijo del Hombre, alabado sea Dios, hallará fe en la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y yo creo que esta escritura debería de ser una que nos invite a cada uno de nosotros a la reflexión. ¿A qué se refería el Señor cuando le decía y le enseñaba a aquellos que lo escuchaban, cuando el Señor venga, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando yo venga a este mundo en el tiempo final, hallaré fe en medio de los hombres? Alabado sea Dios. Y debemos de preguntarnos esto, amén, porque si vemos el contexto de la escritura, amén, no leí el contexto, usted dirá, pero pastor, no leyó el resto. Bueno, pero si vemos el contexto, vamos a leer el contexto ahora un momentito. Vamos al capítulo 18, el versículo 2, amén. Dice, diciendo, habiendo en la ciudad un juez, dice el Señor Jesús enseñando, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda no me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? Le pregunta a aquella gente que estaba escuchando la parábola. Entonces él hace esta pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, y se tardará en responderles? Alabado sea Dios. Entonces, la escritura nos está enseñando, y este texto nos está enseñando, y está hablando de la fe que le es necesaria a usted y a mí, que le es necesaria a la iglesia, que le es necesario al creyente, para ver en Dios, amén, la respuesta y encontrar en Dios, amén, la solución, y encontrar en Él la alternativa y perseverar en creer que Dios hará algo cuando yo clame a Él. De esa fe de la que está hablando, de la fe que te hace a ti creer que Dios te está escuchando y que tú tienes la seguridad de que Dios va a hacer algo en tu vida. Entonces Él está haciéndole esta pregunta, cuando yo venga, ¿todavía quedará fe en la iglesia, quedará fe en el hombre para creerle a Dios como alternativa, como solución, como proveedor, como salvador, como alguien que va a escuchar tu necesidad? ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Amén. Qué poquita gente tiene necesidad. Yo tengo necesidad. Todos tenemos necesidad. Alguna necesidad tenemos. Y el Señor nos está enseñando
Él quiere tener, amén, la seguridad de que cuando Él venga a buscar, amén, su iglesia, todavía en la iglesia, escúcheme bien porque Él está hablando de buscar la iglesia. Cuando Él venga a buscar la iglesia, todavía haya fe en la iglesia para creerle a Dios. Alabado sea Dios. Cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, podemos entender que está hablando del tiempo del fin. De los tiempos finales. ¿Por qué el Señor dirá, en el tiempo del fin quedará fe en la iglesia, quedará fe en el creyente, quedará fe en el corazón del hombre en los tiempos finales? Alabado sea Dios. Y cuando hablamos del tiempo final, yo entiendo que está hablando de este tiempo. Porque si usted conoce la Escritura y conoce lo que la palabra de Dios dice y nos enseña, a mí no me queda ninguna duda de que estamos viviendo tiempos finales. Tarde 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, el Señor en venir a buscar la iglesia, eso no cambia que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando venga el Señor a buscar la iglesia, la palabra de Dios dice que eso solamente lo sabe el Padre. Pero yo sé que estamos viviendo tiempos finales. Alabado sea Dios. Entonces, no será, amado hermano, que el tiempo del fin surgirán tantas cosas, amén, que se habrán de constituir en enemigos de tu fe. ¿No será que en el tiempo final habrán de levantarse tantos espíritus, tantas cosas, tantas formas de pensamiento, tantas cosas materiales y no materiales, amén, que se habrán de constituir en enemigos de la fe del hombre y aún de la iglesia? Alabado sea Dios. Cosas que habrán de absorber, cosas que te habrán de distraer, alabado sea Dios, que te habrán de desviar tu atención. Inclusive, cosas, pensamientos, espíritus y aún enseñanzas que habrán de usurpar el lugar de la fe en el corazón del hombre. Porque yo no quiero que esto se quede en lo que es material o en lo que es el pecado que está en el mundo que nos atrae. Sí, esa es parte de las cosas que se van a levantar. Amén. La ciencia, que la Biblia dice que en el tiempo del fin, en el libro de Daniel dice, se aumentará, hablaba el profeta Daniel. Amén. ¿Cuánta gente hoy en día se distrae tanto con los celulares? Yo soy uno. Hay veces que tenemos que decir, espérate, porque esto... David. No, yo también, David, tranquilo. Tú también, Mari. Ve, Mari también. Amén. Tantas cosas que hoy nos desvían, tanta ciencia, tanta tecnología, tantas cosas nuevas que se están levantando, que desvían tu atención, que desvían tu tiempo o el tiempo de dedicarle a Dios, que llaman a tu atención, que atraen a tu humanidad, a tu carne, el pecado, la moda, la ciencia. Y tratan de usurpar el lugar de la fe en el corazón del hombre. La Biblia lo llama el tiempo de la apostasía. En el libro de Primera de Timoteo, vaya ahí conmigo un momentito. Quiero citar esta escritura, que no la tenía en el estudio, pero la añadí a última hora. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Llegó, déjeme a mí llegar. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, que dice ahí, apostatarán de la fe. Abandonarán la fe. Alabado sea Dios, aleluya.
Escuchando, ¿qué dice ahí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A lo mejor usted pensó que hoy yo iba a comenzar a hablar de temas de la Navidad o de las tradiciones de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Bueno, pues en algún momento quizás lo pensé, pero Dios me trajo a otro lugar. Amén. Y yo, como les he dicho, yo siempre quiero ser obediente a Dios y a lo que Dios me da. Amén. Dice ahí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Alabado sea Dios. Fíjate que está hablando en el texto o en la escritura de Lucas, en el capítulo 18, versículo 1. Está hablándote de la fe que nos mueve a buscar en Dios nuestra justicia y nuestra salvación. Eso fue lo que leímos en el contexto, ¿verdad? Nos está hablando de la fe que nos lleva a buscar en Dios nuestro aliento y nuestras fuerzas. Buscar en Dios mi auxilio, buscar en Dios mi ayuda. La fe que me lleva a buscar en Él mi aliento en la vida, mi motivación en la vida, mis fuerzas en la vida. En estos tiempos se le van a levantar cosas que van a pretender apartarte a ti de buscar en Dios tu aliento, tu fuerza, tu esperanza. Y que tu esperanza, tu aliento, tu motivación, tú la busques o pretendas encontrarlas en otras cosas o en otras personas o en otros bienes o en otras metas. Pueden ser personas, pueden ser metas, pueden ser bienes materiales, pueden ser cosas, pueden ser ciencia, pueden ser tecnología, pueden ser títulos, pueden ser tantas cosas que se pueden convertir en este tiempo en tu motivación y que estarán sustituyendo la fe en Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando de la fe que nos mueve a verlo a Él como nuestro protector y como nuestro proveedor. Estamos hablando de la fe que lo mantiene a Él, escúcheme bien, en el lugar de Dios y a nosotros en el lugar de criaturas creadas por Dios. De esa fe, la fe que nos mantiene a nosotros en nuestro lugar y que reconoce que Dios es Dios todopoderoso y Dios soberano y que la última palabra la tiene Dios. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, iglesia, que esa es la fe que el Señor viene a buscar. Esa es la fe que Dios viene a buscar en la iglesia. En el tiempo final, cuando Dios venga a buscar la iglesia, cuando el Señor venga a levantar la iglesia, esa es la fe que Él quiere encontrar en la iglesia. Por eso dice, cuando el Señor venga, hallará fe. Alabados a Dios. Entonces esto nos sugiere a nosotros, y yo quiero compartir esto contigo en esta noche, a que observemos y nos observemos. Que nos observemos cada uno de nosotros en particular para ver y poder identificar. Digo que nos observemos cada uno de nosotros en particular porque puede estar ocurriendo esto o podría ocurrir esto en la vida de nosotros en maneras distintas. Puede que tu fe esté siendo absorbida por la ciencia y por la tecnología. Puede que la fe del pastor esté siendo absorbida por los entretenimientos. Puede que la fe de Maribel esté siendo absorbida por las personas o la gente que ella piensa que la puede ayudar. Puede que la fe esté siendo absorbida por las metas que yo tengo hoy de terminar mi doctorado, mi maestría. Puede que por alguna de esas razones la fe esté siendo usurpada en el corazón de la iglesia. ¿Ustedes pueden decir amén? Cosas que nos rodean, que nos están influenciando y nos están distrayendo, alabado sea Dios. Que te distraen a ti, alabado sea Dios.
Como dije ahorita, la tecnología, la ciencia, la moda, el éxito, el materialismo. El poder mantenernos al paso con la presión de los grupos sociales a los cuales pertenecemos. Porque cuidado que los grupos sociales a los cuales usted pertenece, quizá como joven, como adulto, como estudiante, como profesional, crea en tu vida y en mi vida una presión en la cual tú te sientes obligado a tratar de mantenerte al paso con ellos. Y por querer entrar en ese espíritu de competencia, la fe en Dios está siendo absorbida de tu corazón. Digo más, no solo en la sociedad, sino que esto también pasa y está ocurriendo en la iglesia. No solamente nos dejamos llevar por las presiones de grupo dentro de los grupos sociales, sino que inclusive eso está ocurriendo en la iglesia. Yo como pastor no tengo miedo de decirlo. Amén. Eso está ocurriendo en la iglesia. En algunos sectores de la iglesia hoy. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Quién tiene el templo más grande? ¿Quién tiene la congregación más grande? ¿Quién tiene más banderas en el altar? ¿Quién trabaja con más ministerios en las naciones? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el apóstol? Ahora yo quiero que usted me diga, amado, si lo que yo estoy diciendo no es cierto. Dígame si usted hoy no está escuchando cosas que hace 15 o 20 años atrás no se escuchaban en la iglesia. Digo, los que llevan tiempo en el Señor saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Dígame si usted no está viendo hoy cosas que no se veían antes en la iglesia. Pero hoy la estamos viendo y yo me pregunto por qué. ¿Cuál será el tiempo en el que está viviendo nuestra iglesia? La iglesia en la cual tú y yo formamos parte hoy. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Cómo verá Dios o cómo ve Dios que se invierta tanto dinero en la construcción de un templo? Millones y millones de dólares para edificar un templo. Cuando hay tanta necesidad en medio de nuestra sociedad, yo me pregunto, ¿será esa la iglesia que Dios viene a buscar? Y luego criticamos al gobierno y lo que el gobierno hace. Y la manera en que el gobierno no ayuda. Y la manera en que el gobierno no interviene con las necesidades de la sociedad. Pero ¿cómo es posible que digamos esto y usted invierte más de 12 millones en construir un templo? ¿Cómo es posible que digamos esto cuando usted como iglesia tiene una cuenta de banco millonaria? ¿Usted no lo sabe? Pues sí, hay iglesias que tienen cuentas de banco millonarias. Como decía yo el domingo pasado, la iglesia del Señor, ¿cuál será? Me parece escuchar todavía al hermano Marcelino Lamboy, como aquel día le salían las lágrimas de los ojos, hablando más o menos de esto, hace muchos años atrás. Y decía, y invitaba a la iglesia a reflexionar, ¿cuál será la iglesia del Señor? Alabado sea Dios, aleluya. De esto se trata de la fe, amado hermano. De eso se trata la fe que nos enseña la Escritura, alabado sea Dios. ¿No crees tu iglesia que la fe está siendo usurpada? ¿No piensa usted, amado hermano, que la fe de la que nos habla la Biblia está siendo usurpada? Se está tratando de ocupar el lugar de la fe. Hay cosas, hay espíritus, hay tendencias, hay comportamientos, hay formas de pensamiento hoy que están tratando de usurpar la fe que es de Dios en el corazón del hombre. La fe que debe de haber en el corazón de la iglesia. La fe que nos enseña la Escritura, que dice la Biblia, que no viene del hombre, sino que viene de Dios.
que no es nuestra porque es de Dios y Dios nos las da, es don de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Usurpada por capacidades, fue usurpada por habilidades. Y yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que le ayude a usted a entender esta palabra que yo como pastor soy responsable de enseñar en la iglesia. Y yo he compartido con algunos de ustedes en momentos en que hemos tenido algún tipo de charla o hemos hablado algo en alguna consejería que yo no soy de los pastores que voy a comprometer la palabra con nadie ni con nada. Yo voy a comprometerme con el Señor y con lo que la palabra de Dios nos enseña y con lo que el Espíritu, porque ese es el asunto, ¿sabe? El final de todo este mensaje es que hoy la iglesia ya no se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Usurpada por capacidades, fe de Dios usurpada por habilidades, fe de Dios usurpada por destrezas, fe de Dios, aleluya, usurpada por carisma, fe de Dios que debe haber en el corazón del hombre y de la iglesia, usurpada por los títulos, por los seminarios, por los talleres. Y no es que los talleres, ni los seminarios, ni el conocimiento, ni el estudio esté mal. Pero eso no puede sustituir la acción ni la intervención de Dios, ni la revelación de Dios, ni del Espíritu Santo en la iglesia. La primera fuente de conocimiento y de revelación en la iglesia tiene que ser Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Yo quiero invitarte a que te hagas una pregunta. ¿Cuáles fueron los talleres, los seminarios? ¿Cuáles fueron las capacitaciones de los apóstoles y de la iglesia antigua? ¿Alguien me puede decir? Yo les puedo decir cuál fue una de ellas, la más grande, y como esa no hubo ninguna. Se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Alabado sea Dios. Y termina en el capítulo 7. El sermón de la montaña. No hay un discipulado como ese. No hay un taller, ni hay una manera de capacitar al creyente con las herramientas que el creyente tiene que tener, con lo que el creyente tiene que conocer como ese. ¿Por qué? Porque simplemente y llanamente es la voluntad de Dios para el creyente. El maestro estaba enseñándole a aquella multitud, a aquella congregación donde estaba incluida la iglesia antigua, cómo era la manera que el hombre de Dios tiene que caminar delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Eso era lo que se estaba enseñando allí en el sermón de la montaña. Alabado sea Dios, aleluya. Y yo quiero que vayamos ahí un momentito. Vaya conmigo ahí el Evangelio de Mateo. Ya usted quizás está ahí, yo no. Voy para allá, Mateo capítulo 7. No, 7. Empieza en el 5, pero termina en el 7. Ven. Mateo capítulo 7. Y vaya conmigo a los últimos versículos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Y por qué se admiraban de la doctrina de Jesús? Y no les estaba enseñando doctrina a los escribas, los maestros de la ley, los fariseos. No les estaban enseñando doctrina. Ahora el versículo 29 dice y establece una diferencia, alabado sea Dios. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Aleluya. Gloria a Dios. Doctrina. ¿Qué es doctrina? El diccionario Holleman describe doctrina como verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación, como la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es doctrina. Alabado sea Dios, aleluya. El versículo 29 dice que estas palabras eran distintas. Amén. En su enseñanza y en su doctrina se diferenciaban a la de los demás maestros de la época. Alabado sea Dios. Porque su enseñanza, su palabra estaba acompañada por autoridad. Alabado sea Dios. Ahora yo quiero decirte que esa misma autoridad que tenía Jesús está en la iglesia. Debe de estar en la iglesia, debe de estar en los púlpitos. Alabado sea Dios. No era una enseñanza, no era un taller o un seminario acomodado a la forma de pensamiento de los maestros ni de los escribas o a su doctrina particular. La Biblia dice que la palabra de Dios, amén, no es de interpretación privada. Porque la interpretación y la revelación de la palabra de Dios viene por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla un solo idioma, no habla varios idiomas. El asunto es que usted y yo entendamos y tengamos la revelación de Dios para conocer cuándo Dios está hablando. Cuando el Espíritu de Dios está hablando. Cuando lo que yo estoy escuchando es lo que dice la Biblia. Hace unos días yo escuchaba un mensaje de David Wilkerson donde hablaba precisamente de esto. De cómo hoy en día la iglesia ha permitido que precisamente esto mencionaba él, los talleres, la psicología, la ciencia, el estudio de la conducta humana estuviera sustituyendo al Espíritu de Dios en la iglesia. Como los sistemas y las formas de alcanzar un éxito estaba sustituyendo el plan de Dios con un pueblo y con una congregación. Y no digo que no le sea efectivo, probablemente les está siendo efectivo, pero es engañoso. Porque compromete de alguna manera y en algún lugar y en algún punto de doctrina la palabra de Dios. No era una enseñanza, no era un taller, no era un seminario acomodado a las formas de pensamiento de los maestros o de los escribas, sino que era la palabra de Dios, era el plan de Dios para que la fe, para que la doctrina de la iglesia se acomodara a la voluntad y a la autoridad y al propósito del plan de Dios con el hombre, con su iglesia, porque la iglesia es de Dios. Ustedes son la iglesia no del pastor Alfredo. Amén. Ustedes son la iglesia de Dios. Por eso es que la carga es grande. Amén. Usted no es la iglesia de fulano, ni de Pensejo, ni de fulano de tal, ni del otro. Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, aleluya. Se acomodará a la justicia de Dios. Y no a la justicia de unos cuantos o de unos pocos, sino a la justicia de Dios para toda la humanidad. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros, hermanos, en esta noche que nosotros tenemos que entender? ¿A qué es lo que yo como pastor les quiero llevar a entender en esta noche? En la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Alabado sea Dios.
Dice el apóstol en su carta a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, le estaba hablando, vea, a la iglesia en los Corintios. Le dice, versículo 12, porque nuestra gloria es esta. Y cuando dice nuestra gloria, está hablando la de él como maestro, como apóstol, como líder de la iglesia, y de usted y mía como iglesia. Le estaba diciendo a la iglesia, le estaba enseñando a la iglesia en Corinto, esta tiene que ser la gloria que tú busques. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que óigame bien, con mucha pompa y con mucho platillo, con mucho diploma, con mucho estudio, con mucho taller, con mucho seminario, con mucho grado. No hay nada malo. Pastor Alfredo, porque esto está en internet, no predica en contra de los seminarios, ni de los estudios, ni de los talleres. Pero el pastor predica en contra de lo que quiere usurpar el lugar de Dios y la gloria de Dios en el hombre. Amén. Dice, ¿por qué? Aleluya. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Aleluya, y eso hace una diferencia tremenda. No es cuestión de sabiduría, ni de conocimiento, ni de sistema. Es cuestión de que Dios opere. Es cuestión de que tú y yo permitamos a Dios operar en la iglesia por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. Que con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Alabado sea Dios. No con gloria de hombre, sino con sencillez y con sinceridad. Con la gracia que es de Dios, por medio de la cual nos hemos podido conducir en el mundo y aún en medio de la iglesia. Y cuando Pablo habla del mundo, está hablando del pueblo no creyente. Pero cuando dice ahí en ese versículo, y con vosotros, está hablando del testimonio en medio de la iglesia y con los creyentes. Una cosa es el testimonio mío y el comportamiento mío allá afuera, pero también yo tengo que observar mi comportamiento en medio de la iglesia. Amén, iglesia, alabado sea Dios. La Biblia dice, espérate, que hay una nota aquí que no la voy a dejar. Dice también Pablo, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Yo le iba a traer otra cosa, de verdad, pero estuve por la mañana hasta las 5:30 de la tarde trabajando lo que Dios me dio. Amén, iglesia. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice ahí la Escritura. Mira, amado, nadie te va a capacitar a ti. Pues como decía yo, ¿y quién capacitó a aquellos grandes evangelistas en el tiempo del nacimiento de la iglesia? ¿Quién capacitó a los grandes maestros? ¿Eh? El Espíritu Santo de Dios. Él os enseñará, dice la Biblia, todas las cosas. Entonces, Dios no es suficiente. La palabra de Dios no es suficiente. Mira lo que dice el versículo, 3:5, aleluya. Dice la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Si Dios es el que te capacita, la gloria va a ser de Dios. Si tú alcanzaste la meta por tus estudios, por tus grados, o por tus diplomas, o por tus logros, o por tu
hazañas en medio de los hombres, la gloria es tuya. Pero yo prefiero que la gloria sea de Dios en mi vida. Amén. Porque mi vida completa depende de Dios. El que yo esté hoy aquí en este altar depende de Dios, porque yo lo que era un borracho, un adicto, estaba sentado en una esquina de la calle de Getó, o metido de cabeza en el punto de la barriada Morales de Cagua, o metido en Turabo High. Eso era yo. Hoy yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Así que toda la gloria, toda la honra es de Dios. Amén, iglesia. No que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él y solo Él es, y nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. Más que ninguna otra cosa, más que ninguna otra capacitación, más que ningún otro conocimiento, es lo que te hace a ti competente en el reino de Dios. Es la relación que tú y yo busquemos y anhelemos tener todos los días con Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros competentes, es el deseo y el anhelo que hay en tu vida y en tu corazón de servir a Dios con tus habilidades, con tus destrezas, o con lo que tienes o con lo que no tienes, pero tienes un corazón dispuesto que desea servir y agradar a Dios. Eso Dios lo hace y eso Dios lo convierte en competencia en medio del pueblo y en medio de la iglesia. Dios te hace competente en su reino. Aleluya, porque tú has dicho, Dios, yo dependo completamente y totalmente y absolutamente de ti. Sea quien sea, tenga los estudios que tenga el dinero que tenga, pueda hacer lo que yo pueda hacer con lo que tengo, con lo que sea, yo dependo totalmente y absolutamente de ti. En tu reino y aún fuera de tu reino, yo dependo de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. La Biblia dice que la fe no es nuestra, lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, sino que es don de Dios. La fe es don de Dios. Y esa fe que es don de Dios es la fe que el Señor viene a buscar y quiere encontrar en la iglesia. No la fe que enseñan muchos por ahí. Que es la fe, como dije, es doctrina de hombre, amén, que está acomodada a sus planes y a sus deseos, así que ellos le dan la forma a la fe que les conviene a ellos darle. Pero estamos hablando de la fe que es de Dios, fe que es para agradar a Dios antes que ninguna otra cosa. Fe para poder buscar en Dios mi fuerza, mi esperanza. Fe para poder humillarme en la presencia de Dios. No fe para obtener de Dios lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Esa fe está usurpando la fe que es de Dios en la iglesia. No una fe que me hace a mí olvidar cuál es mi posición dentro del reino. Pretenderme hacer a mí usurpar el lugar de Dios, la autoridad de Dios y la soberanía de Dios, cuando la Biblia me enseña a mí que Dios es soberano. Que no se mueve nada en este mundo que Dios no lo permita y que Dios no lo quiera. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, iremos. Si el Señor quiere, alcanzaremos. Hoy yo escucho iglesias decir, esto es mío, aquello es mío, esto lo voy a hacer, esto yo lo decreto, porque yo lo digo. Ocupando la autoridad de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de Dios y de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos 10:17. Ahí lo dice, amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me va a enseñar a mí a tener la fe que agrada a Dios? Porque aquella doctrina que estaba enseñando el maestro, aquel discipulado que dio en el sermón de la montaña, es el discipulado y es el taller y la capacitación más completa, porque no era otra cosa que la palabra de Dios.
Ahora, tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque no está mal que tú vayas a talleres, ni a capacitaciones, ni a seminarios. Eso está bien. Pero tú tienes que ir con esto. Y con conocimiento de esto. Amén. Y tienes que ir como los de Berea. Con la actitud y el espíritu de no creer todo lo que te digan y todo lo que te enseñan, aunque parezca tener mucha lógica para el hombre, pero está conforme a lo que Dios dice. O en algún punto se desvió. Acuérdate que está hablando de espíritus engañadores. O sea que te va a venir con una verdad, una media verdad, pero no con la verdad completa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en esta noche yo quiero invitarle a usted, invitarte a tu iglesia a ser más celoso con lo que es de Dios, que Dios te dio y Dios depositó en ti, la fe. La fe que Dios te ha dado para creerle a Él, para esperar en Él, para confiar en Él. No importa lo que tú veas, no importa lo que esté aconteciendo, yo le creo a Dios y yo espero en Dios. Aleluya. Y que solo viene de Él, aleluya. Y que solo una relación, escúcheme bien, una relación y una comunión íntima con Él puede preservar. Solo una buena relación y una comunión íntima con Dios podrá preservar y reservar la fe de Dios en tu vida. Eso es todo lo que necesitamos para preservar la fe que es de Dios. Comunión íntima con Dios, relación íntima con Dios. Tiempo de oración, tiempo de humillarme en la presencia de Dios, tiempo de sacar aparte para yo entrar en la presencia de Dios y presentarme delante de Dios tal cual soy, con mis debilidades, con mi condición, con mis necesidades, y decirle a Dios, aquí estoy yo, Dios, no dejes de formarme cada día, fórmame tú conforme a tu deseo, a tu plan, a tu propósito. Cuando podemos hacer eso, estamos dejándonos formar conforme a la fe que es de Dios. Aleluya. El gran maestro tenía esto. Aleluya. Perdón, el gran maestro todavía está en nosotros y está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, como les dije ahorita, aleluya. El Espíritu de verdad. Y tenemos la palabra de Dios como fuente de sana doctrina. Como palabra profética más segura. Aleluya. Porque cuando el Señor venga, y para que cuando Él venga encuentre en la iglesia, aleluya, la fe de Él y no la fe que enseñan los hombres. Y esto usted y yo tenemos que velarlo, porque estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos viviendo en los tiempos donde tu fe va a ser retada por la tecnología, por las presiones, y no solo por eso, sino que va a ser retada por las enseñanzas y los espíritus de error que están rondando hoy la iglesia de hoy. Nosotros tenemos que abrir bien los ojos, iglesia, para poder mantenernos en el lugar donde Dios quiere que nos mantengamos. Para que podamos ser la iglesia, amén, del Señor. Para que podamos ser la iglesia que hace y que alcanza el plan de Dios y no el plan personal nuestro, no el plan personal del pastor, no los propósitos de los hombres, sino el propósito de Dios. No la meta del hombre, sino la meta de Dios. Yo me pregunto, yo te pregunto, tú has leído la Biblia, tú conoces la Escritura, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que haya necesidad en medio de los hombres? Vidal tiene una canción en la que él hace referencia a que tenemos que recordar de no caer en el pecado de la Torre de Babel, donde aquel pueblo pretendió alcanzar
y construir y edificar hasta llegar a lo más alto, a lo más sublime. Que nadando en la abundancia, dice su canción, no olvidemos de la fe. No olvidemos de lo que la palabra de Dios nos enseña. No olvidemos de lo que es el plan de Dios con el hombre. Yo les invito en esta noche a reflexionar, amado hermano, en esto que hemos hablado. Yo les invito a que usted abra bien los ojos en este tiempo. Y a que medite en esto porque estamos viviendo tiempos finales. La fe va a ser retada. Y tu fe va a ser retada. Que abandones el plan de Dios y el propósito de Dios. Amén. Dios les bendiga, amado. Yo quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. Traer un estudio muy extenso para traer una gran enseñanza. No hay que ser demasiado profundo, porque a veces nos vamos a lo demasiado profundo. Y cuando nos vamos a lo demasiado profundo, nosotros mismos ni siquiera sabemos dónde estamos. Porque queremos impresionar. No queremos impresionar, lo que queremos es enseñar. Hasta en eso, a veces estamos errando. Creemos que un gran mensaje o una gran enseñanza es algo muy elocuente o de mucha letra o de mucho estudio, del cual nosotros podemos aprender. Yo creo que no. Pido apacible de enseñar al Señor que está el Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Te damos gracias porque tu obra en medio de la iglesia es perfecta. Porque tú nos has dado una palabra, Señor, que es guía, que es lámpara, que es norte. Que es lámpara, que dice tu palabra, que alumbra nuestros pies. Para que podamos caminar y dar un paso firme. Y lo damos en la verdad de tu palabra. Podremos caminar con firmeza. Podremos caminar y llegar a la meta que tú quieres que lleguemos. Guarda la iglesia en este tiempo, Señor, final. Tiempo de apostasía. Tiempo donde el espíritu de mentira y el engañador se ha levantado para desviar al hombre de la verdad y de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Dios, de la sincera y correcta actitud, comportamiento nuestro como iglesia a Dios. Te pido que tú pongas un cerco y un vallado a nosotros como pueblo. Que tú pongas un cerco y un vallado a nuestra mente, a nuestros corazones, Dios amado. Que no sea formado en nosotros ningún deseo, que no sea de poder, Señor, cada día adentrarnos más en la presencia tuya, ir cada día más, Señor, allá al tabernáculo, Dios amado, de reunión, salir del campamento, Dios amado, como tú invitabas al pueblo y le decías a Moisés, sal del campamento y te reunías con él allá en el tabernáculo y tu presencia descendía, Padre de la gloria. Enséñanos a salir de nuestro campamento, del lugar de nuestra comodidad, del lugar donde todos se encuentran. Yo no quiero estar donde todos están. Yo quiero estar donde Dios está. Yo quiero estar donde está tu presencia. Yo quiero estar donde está tu espíritu. Ahí yo quiero estar. El lugar que yo anhelo, Señor. Guárdanos, Padre, de buscar glorias. Guárdanos, Señor, de buscar títulos y nombres. Guárdanos de ser o buscar querer ser reconocidos por otros. Yo quiero ser reconocido por Dios y que tú me reconozcas.
Yo no quiero que tú me digas en aquel día, apartado de mí, porque no os conozco. Yo quiero que cuando aquel día venga tú me conozcas, Señor. Permite, Dios, que tú puedas formar en nosotros el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del joven de Dios, que tiene a Dios como meta, que tiene a Dios como anhelo, como deseo, como fundamento, como proveedor, como aliento, como motivación en la vida, Señor. Si yo tengo a Dios, la Biblia dice que no me falta nada. Si yo tengo a Dios y Dios está conmigo, nada me faltará. Dice la palabra, nada me faltará. Todo lo que necesito es tener a Dios. En Dios estarán cumplidas todas mis necesidades. Dios suplirá toda mi necesidad. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, queremos esperar a la añadidura de Dios. No queremos tomar lo que tú no nos has dado, porque cuando tomamos lo que Dios no nos da, puede que no nos vaya bien. Queremos, Señor, que tú nos dé lo que nos toca y lo que nos corresponde. En el tiempo de vida que estamos viviendo, quizás mañana tengas mejores cosas para nosotros. Pero dame hoy lo que me corresponde hoy. Y que con gratitud y aliento y alegría y gozo en mi corazón, yo pueda recibir hoy lo que tú me das hoy, Señor. Y en lo poco yo pueda hacerte fiel. Tú me pondrás en lo mucho. Si es tu voluntad, si es tu deseo. Te doy gracias, Padre, en esta noche. Mira, el pueblo que no pudo llegar hoy a tu casa por las razones, los motivos que hayan sido, Señor. Yo no los conozco, no soy juez, no quiero serlo, Señor. Tú los conoces. Te pido que tú les bendigas, yo te pido que tú les ayudes, yo te pido que tú les esfuerces, que tú pongas en ellos el querer como el hacer, tu voluntad, Señor. Si están enfermos, tú los sanes. Si están cansados, tú les des nuevas fuerzas. Si se han caído, tú los levantes, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Padre, y te lo pedimos todo creyendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero dar la oportunidad si alguien tiene alguna petición en esta noche.